Buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a dar 4 minutitos a ver si nuestros compañeros terminan de conectarse y empezamos nuestra clase. ¿Listo? Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Por favor, me confirman si me pueden ver, si me pueden escuchar y si pueden ver la presentación sin problema. Buenas noches, profe. Buenas Sí, Buenas noches, noches, la profe. profe. escuchamos, la Fuerte veo. y claro. Todo sin Listo. problema. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6. Hoy creo que es la clase más densa en cuanto a contenido que vamos a tener. Está muy bien sintetizado todo lo que vamos a hacer en la entrega de la actividad anterior. De la próxima actividad, perdón, quiero preguntarles cómo nos fue con la actividad anterior, cómo les parecieron los comentarios. Realmente les fue en general muy bien, los resultados fueron muy buenos. Em, entonces quisiera escucharlos un par de ustedes que me quieran comentar cómo les pareció el feedback que les dejé y pues cómo se sintieron con esa entrega. ¿Sí hicimos la entrega? Buenas noches, profe. Hola, Hernán, dime. ¿Cómo nos fue con esa entrega?
Profe, discúlpame, es que se me fue un poco el internet. ¿Me vuelves a repetir lo que estabas preguntando? Gracias, Adriana. Claro que sí. Les preguntaba que cómo les pareció el feedback de la primera actividad, cómo se sintieron con esa entrega antes de continuar. ¿No? ¿No hay comentarios de la primera entrega? Mm, sí, yo tengo uno. Pues digamos que en general bien. Solo de pronto, pues sí me dijiste como que faltaba como algo en el tema del análisis de riesgos, solo que no me quedó como muy claro qué. O Listo, digamos, Adriana. qué ¿Sabes mejorar. qué podemos hacer? Ok, Déjame el mensajito, la consulta por el foro y ahí te dejo el feedback esto mañana mismo para que tengas pues ese insumo para la tarea. ¿Listo? ok, listo de una. Muchas gracias. Profe, a mí también, pues yo tampoco entendí qué era lo que me faltaba y me dejaste también el comentario. Listo, perfecto. Nuevamente, lo mismo, me dejas el mensajito y yo les aclaro un poco más o de pronto le amplío un poco, les amplío un poco más la información. ¿Listo? Profe, una consulta, no, más que la actividad pasada, es del Padlet que hicimos la vez pasada. Pues yo lamentablemente no pude asistir a la clase, entonces vi la repetición al otro día, entré nuevamente al link, dejé como mis comentarios, pero pues no recibí retroalimentación de eso. Y Sí, pues en yo el bueno, video decía, ya estoy terminando de hacerlas. Es que pues, siempre llegaron, pues eran de los dos grupos y me llegaron bastantes comentarios. Estoy terminando. Espero mañana, no sé, 9 de la mañana por tarde tengas ya tu comentario hecho. ¿Listo? perfecto, gracias. ¿No? Perfecto. Bueno. Em, bueno, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Este lunes 8 de diciembre tenemos la segunda entrega, tenemos la entrega de la actividad como más grande de nuestro curso, que es pues el desarrollo del plan de calidad. Por solicitud del grupo de ayer, y pues sé que también puede llegar esa solicitud del día de hoy, ampliamos la entrega. La dejamos para el miércoles 10 de diciembre a las 12 del mediodía. No de la noche para yo alcanzar a calificar en la tarde del miércoles también, pero sí para las 12 del mediodía. ¿Listo? Listo, profe, muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, profe, por Realmente. Con eso pues pueden tener día y medio, sé que no es mucho, más para poder terminar la actividad. Y pues también les hago el comentario de la razón por no poder dar más tiempo es que yo al viernes ya tengo que haber dejado calificado todo. Entonces sí requiero pues esos días para poder hacerlo. Isela, buenas noches, bienvenida, claro que sí. Dijimos que la entrega de la actividad que es para el lunes la dejamos para el miércoles 10 de diciembre a las 12 del mediodía. Posterior a esta clase les dejo ese mensajito en el foro para que pues tengan la evidencia de eso y pues mi compromiso es que al viernes, que es la fecha máxima que tengo, va a quedar calificado todo. ¿Listo? Vale. Bueno, resultado de aprendizaje de nuestro curso, desarrollar análisis de gestión de la calidad y riesgos relacionados con el diseño y ejecución de un proyecto. Y hoy vamos a ver pues, la estructura completa del plan de calidad. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta con respecto a esta estructura que vamos a ver? Este plan, esa estructura de plan de calidad que nos pide la actividad, porque esta entrega está desarrollada o enfocada en la actividad, esta clase, perdón, no es el grueso que podría tener un plan de calidad. El plan de calidad pues tendría mucha más información de cada uno de los elementos que vamos a ver acá. Esa es la estructura general del trabajo de ustedes. ¿Qué significa eso? Que el trabajo de ustedes va a tener un capítulo de introducción, otro capítulo que se va a llamar procesos contractuales, otro que se va a llamar organización y responsabilidades, otro que se va a llamar comunicación y colaboración, el quinto que es aseguramiento de la calidad, el sexto que es la gestión de riesgos, el séptimo que es la gestión de documentos, el octavo revisión de entregables y el noveno plantillas.
que es importante que tengamos en cuenta que garanticemos esta estructura, porque finalmente es la estructura que nos sugiere la actividad. Entonces sí los invito a que lo manejemos. Los numeritos que tenemos acá, vuelvo y les recuerdo, son los que encontramos en la norma 10.005, que ustedes se pueden basar para poder entenderlo. Y pues este capítulo, digamos, procesos contractuales, debe tener la descripción del proyecto, el alcance de los servicios y los riesgos específicos del proyecto. Vamos a empezar ahora a ver uno a uno todos los elementos que vamos a tener en cuenta para nuestra entrega. El primero de ellos es la introducción, y la introducción nos pide que hablemos de dos elementos importantes, el propósito y el alcance del plan de calidad. Eso es lo que debemos presentar, propósito y alcance del plan de calidad. Ahí donde vemos, pues dividir la imagen en los dos enfoques, en el alcance y en el propósito. Y cada uno de esos cuadritos tienen una serie de preguntas que no tenemos que responder en su totalidad, pero que sí los invito a que sean ellas las que los ayuden a pensar cuál es el propósito real de mi proyecto. Em, y si hablamos de la primera, que es la donde dice cómo formular el propósito, es saber si voy a generar un propósito basado en una necesidad, si quiero resolver un problema, si quiero asegurar un estándar que no está satisfecho, si quiero satisfacer los requisitos del cliente. La segunda nos habla a que pensemos si queremos con nuestro plan de calidad resolver un problema previo, si yo quiero con ese plan de calidad em, cumplir una normatividad, cumplir un lineamiento. Si la siguiente tiene qué beneficios específicos se esperan al implementar. Entonces, ¿qué estoy buscando? Encontrar cuál es el propósito, qué es lo que estoy buscando los beneficios que yo espero de ese plan. La cuarta también que encontramos ahí es el nivel de calidad. Entonces, si yo quiero garantizar o si yo quiero hablar específicamente de la medición del nivel de calidad, pues, ¿qué es para mí la calidad aceptable, digámoslo así, o la calidad mínima? Entonces, ¿qué es mi propósito? Pues lograr esa calidad mínima em, para poder desarrollar el plan de calidad. Entonces es, de acuerdo a esas preguntas que yo les sugiero, pues encontrar cuál es el propósito. Es uno, son dos de los que yo les menciono ahí, ustedes lo establecen, pero son como preguntas orientadoras. En la segunda parte encontramos cómo formular el alcance y hablamos de tres elementos principales. Que las actividades o entregables, debo de listar las actividades y los entregables que quiero controlar. Es decir, yo digo, bueno, yo quiero llegar hasta este proceso. Adicional, también puedo enfocar mi alcance al cumplimiento de una norma. Entonces, yo quiero, el alcance de mi proyecto es el cumplimiento de la norma tal. O yo puedo enfocarlo a una metodología. Que lo que yo quiero en mi entregable es desarrollar tal metodología. Pues ese es el alcance que voy a darle o que va a tener mi proyecto. ¿Listo? Esos serían los dos primeros elementos que debemos definir o identificar de nuestro plan de calidad. Quisiera saber si esa partecita hasta ahí está clara o tienen alguna duda, algún comentario. Sí, yo tengo una consulta que nada más es como para claridad. Eh, digamos que dentro del documento su merced nos aconseja que, por ejemplo, voy a formular el propósito, que respondamos cada una de esas textualmente o que dentro de un párrafo eh, que yo esté hablando del propósito inmersamente estas vayan ahí, digamos que escritas. Listo, excelente pregunta. Listo, lo que pasa es que lo que yo busco que ustedes hagan, obviamente, como tú lo acabas de mencionar, no es que respondan las preguntas. Mis preguntas o las preguntas que les estoy dejando acá es para motivarles a encontrar el propósito del proyecto. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a redactar? En un párrafo voy a entregar toda esa información. ¿Listo? Listo, Pero gracias. no es Profe, dándole respuesta a las preguntas. Dime. o sea, sí, tengo una duda con respecto a eso porque ya yo había trabajado. Entonces, en el propósito y alcance del proyecto, vamos a decir como
¿Por qué estamos elaborando el plan de calidad? ¿A qué responde dentro del proyecto que nosotros estamos ejecutando? Ah, ok, listo. Ese es el propósito. Mi propósito es, mi plan de calidad busca responder, resolver un problema en una comunidad. Ese es mi propósito. O no, mi propósito es diseñar un nuevo producto, es otro propósito. O mi propósito es crear una empresa, es otro propósito. Mi propósito es mejorar la línea de producción. Eso es mi propósito. ¿Listo? Pues en ese caso sería el propósito, bueno, la necesidad por la que surge el proyecto y digamos que ese plan de calidad, definirlo como que es necesario, pues en mi caso, en el caso del proyecto que yo estoy manejando, que es social, como la metodología del cambio, lo que tengo prevista. Ese podría ser tu alcance. Ok, la metodología del cambio. Y va claramente pues lo que haría el área de monitoreo en verificación estadística y demás. Sí, ahí se genera como el contexto que el alcance va a ser enfocado en la metodología del cambio. Si tú quieres describir algunas de las actividades, lo puedes hacer, pero lo enmarcas en esa metodología. Listo, profe. ¿Listo? Espérenme un momento. Perfecto. Vamos a pasar por aquí. Ya le hicimos check a la parte de la introducción. Ahora vamos a pasar al segundo elemento que se llaman los procesos contractuales. Y dentro de los procesos contractuales, el primero que tenemos ahí es la descripción general del proyecto. ¿Qué es la descripción general del proyecto? Va a ser como un resumen del proyecto. Entonces, ¿qué quiero que presenten ahí? Quiero que hablen de qué se trata, un panorama amplio de lo que es el proyecto, unos antecedentes que nos ayuden a justificar ese desarrollo del proyecto, qué voy a entregar en el proyecto, cuáles son mis objetivos, cuánto tiempo va a durar mi proyecto. Es decir, es el resumen del proyecto. Esa es la descripción general del proyecto, el resumen del proyecto. Ahí hablamos de manera resumida son las partes interesadas, qué metodología voy a usar, como lo mencionó nuestro compañero. Es decir, que yo sea capaz de leer esa descripción general del proyecto y entender de qué se va a hacer y cómo se va a desarrollar ese proyecto. Alejandra, pero eso son 3, 4 hojas, no, lo podemos hacer en 2 párrafos o en una hojita completa. ¿Listo? El segundo elemento es el alcance de los servicios. ¿Qué es el alcance de los servicios? Una pregunta chiquita. Esa parte de la descripción general del proyecto es lo que trabajamos ahorita en la primera entrega. Sería como ampliarle el tema de la metodología del cambio, ¿cierto? Y ya. Sí, sí, perfecto. O sea, lo que yo quiero, lo que se busca siempre, o cuando hacemos nosotros proyectos de investigación o proyectos de grado, el resumen del proyecto es contar qué se va a hacer en el proyecto de manera resumida. El resumen normalmente nunca más son más de 500, 700 palabras como mucho. A veces encontramos resumen de 400, 300 palabras. Lo importante es sintetizar qué voy a encontrar en el proyecto en esa descripción. ¿Vale, Luis? Listo, profe, gracias. Nos vamos al alcance de los servicios y el alcance de los servicios es donde yo debo aclarar con mucha precisión qué voy a incluir, pero también, porque ya lo hablamos en el alcance, permítanme un minuto, por favor. Perfecto. Entonces, en ese alcance de los servicios, yo quiero que ustedes describan qué quiero incluir, pero también qué no quiero incluir em, de nuestro de las actividades o de los procesos de la empresa. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque a veces los planes de calidad no dan cubrimiento a todos los procesos de las empresas o a veces los planes de calidad no dan cubrimiento a todas las actividades de las empresas. Entonces yo aclaro ahí cuáles sí van a incluir y cuáles no van a incluir. Pero también voy a incluir dos elementos adicionales que son quién es el beneficiario, es decir, quién va a ser el beneficiario de este proyecto. Una comunidad, una empresa, una población, un grupo de personas.
quién es el beneficiario y dónde y cómo voy a prestar el servicio. Entonces, el servicio se va a desarrollar en la ciudad de Bucaramanga, en la empresa ta, 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 o en el Ministerio de Educación, o en la universidad tal, es decir, dónde vamos a desarrollar ese proyecto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a presentar en el alcance de los servicios. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. El siguiente elemento que son los riesgos específicos del proyecto, ya los tenemos de la actividad uno. ¿Qué quiero que presentemos acá? Un parrafito donde yo describo cuáles son los riesgos. No voy a poner la matriz porque la matriz va abajo donde dice gestión del riesgo. Aquí va solamente el contexto del cuáles son los riesgos. Se identificaron 5 riesgos, de los cuales 2 tienen un nivel de riesgo crítico, los otros 2 son de nivel de riesgo bajo, con una puntuación ta, 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 y se establecieron para los críticos estos y estos controles. Y listo, es un parrafito donde se describa. ¿Listo? Claro, los procesos contractuales son esos 3 elementos nada más. ¿Sí está claro? A mí me queda, qué pena, profe, la duda porque Listo. precisamente, digamos que en lo que he venido adelantando, eso lo tenía en, como se lo acaba de mencionar, en el capítulo 6 de gestión de riesgos en la matriz de Eh, riesgos. Pues básicamente lo había traído de la actividad uno. Entonces, no sé, o sea, es que repetir lo mismo, solo que en manera de párrafo. sí, aquí es muy chiquitico, Chusma. Aquí es solamente se menciona, se identificaron 5 riesgos, 4 riesgos, 10 riesgos, y con estas y estos niveles de crítico y listo. Ok, ¿Por listo. qué? Porque lo vamos a ampliar, como tú lo mencionas, me paso para acá, en este apartado donde vamos a ver la gestión de la gestión de riesgos, ¿vale? Bueno, aprovecho este espacio para dejar como contextualizada la partecita donde vamos o dónde va todo lo que hicimos en la primera actividad. Bueno, gran parte de lo que ustedes escribieron en la descripción, desarrollaron, perdón, en la descripción del proyecto, en la primera actividad, puede ir acá y lo podemos utilizar para acá. Hay que complementar, pero en esos 2 apartados nos sirve. El riesgos específicos del proyecto, ya les dije, solamente es redactar un parrafito y listo. En cuanto a aseguramiento de la calidad, ya tenemos los objetivos de calidad y los indicadores, porque tenemos la matriz de indicadores y ya tenemos los criterios de calidad también hechos. En cuanto a gestión de riesgos, tenemos la matriz de riesgos y tenemos la estrategia de gestión de riesgos. Entonces, esos 7 elementos de esta actividad ya los tenemos avanzados o casi que finalizados para esta actividad. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento que se llama organización y responsabilidades. Y aquí vamos a hablar de 3 elementos importantes: los roles, las responsabilidades y el nivel de autoridad. ¿Qué hacemos en este proceso? Aquí es donde vamos a asignar y a definir las tareas, las responsabilidades y el nivel de autoridad de cada persona que hace parte del equipo del proyecto. ¿Qué vamos a encontrar acá? Un aseguramiento para las personas que van a trabajar en el proyecto con el fin de que sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, con quién tienen que hablar, cómo lo deben hacer y a quién deben reportarle ese trabajo. Es que debe tener ese elemento, pues, este apartado, la descripción de cuáles son los roles, es decir, todas las cargos, bueno, sí, personas que van a estar en la organización del proyecto. Vamos a hablar de las responsabilidades, que son todas esas tareas que deben desarrollar cada una de las personas de cada rol, y la autoridad, que es el nivel de poder de decisión que podemos traer. Ahí, para ese apartado, Alejandro, ¿usted qué nos recomienda que podemos hacer? Ahí hay 2 elementos que servirían muchísimo. Tenemos la matriz RACI, que la vamos a ver ahorita inmediatamente, y tenemos un organigrama. Lo que es la matriz RACI, lo que es la matriz RACI,
Lo que es la matriz RACI nos va a dar cumplimiento a los roles y las responsabilidades y el organigrama nos va a evidenciar el nivel de autoridad. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, esos dos elementos que yo les menciono ahí van a ser súper interesantes para que puedan trabajar. ¿Listo? Aquí les describo los roles en general que uno puede encontrar en un proyecto. Alejandra, toca describir todos esos roles en mi proyecto, pero si mi proyecto es chiquitico, ¿por qué tengo que tener un consejo ejecutivo, un comité de gestión? No. Estos son todos los roles que podría tener un gran proyecto, de que ustedes tomen cuáles me sirven y cuáles no me sirven para mi proyecto. ¿Cuál no debemos dejar pasar? Pues el director del proyecto. El director del proyecto sí o sí debe existir, porque es el que se encarga de planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. Entonces sí o sí debe haber un director de proyecto. Pero ustedes pueden decir, no, para mí un director de proyecto y un líder y dos líderes de actividad es suficiente, o ustedes escogen de ahí qué roles pueden trabajar. ¿Qué hace el Consejo Ejecutivo? Es la instancia estratégica de la organización. Se puede decir que el Consejo Ejecutivo es el que aprueba o valida alguna decisión crítica. El comité de gestión del proyecto se utiliza cuando tenemos un proyecto muy grande y el comité ejecutivo no es capaz de gestionar todo. Se tiene un comité de gestión del proyecto que es apoyo a ese comité ejecutivo. Tenemos el gabinete de asesores, que ese gabinete de asesores es un grupo de expertos que pueden ser internos o externos al proyecto, que nos aportan conocimiento especializado en aspectos técnicos, financieros, jurídicos, perdón, su función es más que ejecutar, que hacer, es de orientar y recomendar. Es un apoyo de orientación. Encontramos el director del proyecto, que ya les había dicho, es el encargado de planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. Sí o sí lo debemos tener. Tenemos los coordinadores técnicos y científicos, que ya son ese apoyo permanente que vamos a tener en los proyectos para temas técnicos y científicos. Más que todo lo tenemos cuando tenemos proyectos de investigación y desarrollo, de innovación o de desarrollo tecnológico. ¿Qué hace ese coordinador técnico? Ayuda a supervisar que hagamos las cosas como se deben hacer. Es eso. En cuanto a lo técnico y a lo científico. Encontramos los líderes de actividades, que son los que se encargan de ejecutar tareas específicas dentro del proyecto. Y los líderes de paquete, cuando la actividad es muy grande y tenemos varios paquetes de trabajo, pues vamos a tener personas en cada paquete de trabajo. Por eso les digo que vamos a depender del tamaño de la organización o del proyecto. Y los últimos son los socios o participantes del proyecto. Son esas personas que van a aportar recursos financieros, recursos técnicos, recursos humanos, recursos de materiales, infraestructura, logísticos al proyecto o en el proyecto. Entonces, Alejandra, nuevamente, esos roles no los tenemos que incluir obligatoriamente, es como para contextualizarlos del proyecto. Que sí les sugiero hacer para este apartado la matriz RACI y el organigrama. Alejandra, ¿qué es eso que usted dice que es la matriz RACI y la matriz RACI? La matriz RACI es una herramienta que nos sirve a nosotros para asignar quién es el responsable, el aprobador, el consultado y el informado en algunas de nuestras tareas o en cada una de las tareas del proyecto. Por eso dice RACI, responsable, aprobador, consultado e informado. Es una herramienta que nos permite a nosotros consolidar en una matriz gran cantidad de información. Que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo o en un videito que les voy a mostrar. Esa matriz RACI nos permite comunicar de manera muchísimo más ágil cuál es mi rol dentro del proyecto y qué es lo que debo ejecutar dentro de cada actividad. Entonces yo ya sé, Luisa dice, perfecto, en esa actividad yo soy solamente consultado o en esta otra solamente soy informado. En cambio, esta y esta sí la tengo que hacer y aprobar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este videito que nos muestra la matriz. ¿Me confirman si pueden escuchar? Matriz para la implementación de... Sí, profe. Matriz para la implementación de procesos de transformación. Existen diversas maneras de llevar a lo concreto lo planificado dentro de un proceso de transformación.
Acá dejamos una matriz denominada RACI, la cual ayuda a ordenar con claridad los roles esperados dentro del proyecto. Esta detalla los 4 roles principales dentro de todo cambio. Responsable. Se trata de aquella persona que debe realizar la tarea. Aprobador. Es aquella persona que debe rendir cuentas respecto a la tarea. En otras palabras, es quien debe asegurarse que está cumplida en tiempo y forma según lo acordado. Consultado. Es la persona o grupo de personas que tienen la información importante para la ejecución de la tarea. Su involucramiento fortalecerá la perspectiva y por lo tanto favorecerá el desarrollo de las acciones. Como herramientas para la recolección de esta información, se pueden utilizar grupos focales, encuestas, entrevistas, entre otros. Informado. A esta persona o grupo de personas se les entrega la información de los avances y definiciones. En otras palabras, se hace bajada de lo que sucederá, de lo que se debe esperar. Como herramientas se utilizarán aquellas que van en una sola dirección: comunicados, presentaciones masivas, revistas informativas, trípticos, videos pregrabados, entre otras. A continuación, explicaremos un ejemplo de aplicación de la matriz RACI, la cual tendrá como objetivo transformar el plan de estudios de un centro educativo para un contexto híbrido. Para esto tenemos 3 tareas asignadas. La primera es elaborar un plan de acción que incluya a todos los actores involucrados, y para esto se asignan los diferentes roles de la matriz RACI a los diversos agentes de la comunidad educativa. El rol de responsable recae en el director, quien procurará la ejecución de la tarea. Los educadores serán los aprobadores, quienes gestionen y coordinen la tarea. Los estudiantes serán los consultados y los padres de familia los informados. En el caso de la segunda tarea, la cual es identificar necesidades actuales versus el plan de estudios, cambian los roles. Ahora son los educadores los responsables de hacer que ocurran las cosas para llevar a cabo la tarea. El director será el aprobador, asegurándose que ocurra lo acordado. Los padres de familia son los consultados, tomando un rol más activo en la tarea, ya que se consideran sus perspectivas en la realización de dicha tarea. Los estudiantes son quienes reciben la información de las definiciones tomadas. La tercera tarea de recopilación de datos respecto a cómo están recibiendo los estudiantes las clases virtuales, los padres de familia serán los responsables, ya que ellos ven en persona la recepción de las clases remotas de sus hijos. Los educadores serán los aprobadores, ya que ellos son quienes dictan las clases virtuales y conocen a sus estudiantes. Los estudiantes, por su parte, serán los consultados. Sus experiencias y opiniones se considerarán para la tarea. Y finalmente, el director será informado del resultado de esta tarea. Con todo lo aprendido, los invitamos a poner en práctica la matriz RAS. Buena suerte. Bueno, ¿cómo les pareció la matriz RACI? Bien, profe, la verdad es un buen desglose. Tengo una pregunta. Yo en los indicadores asigné un responsable, ¿cierto? Como el coordinador logístico y demás. Pero digamos que para ciertas líneas del proyecto requiero unos encuestadores. Ahí en esa descripción puedo colocar, ¿hace el desglose o debo ampliar el indicador a decir que tendrá encuestadores? Digamos, para una actividad en particular, como lo es unas encuestas de selección para unos incentivos humanitarios. Unos encuestadores. Sí, digamos, es que los encuestadores, Ellos tendrían el rol de responsables, de acuerdo a la matriz. sí, pero no debo mencionarlos como tal en el indicador, porque digamos que el responsable del indicador sería el coordinador de área o el coordinador o el líder de Ok, equipo, ¿cierto? listo, te lo aclaro. Sí, El objetivo puede tener muchas actividades, por eso se te genera esa duda. El objetivo general, si tú vas a generarle la matriz RACI a los objetivos, no tendrías que mencionar los encuestadores porque la dejaste limitada a los objetivos. Si nosotros sacáramos de cada objetivo el listado de actividades, tendríamos que establecerle responsable, aprobador, consultado e informado a cada una de las actividades. Ahí es donde sí encontrarías para la actividad del momento en que vayas a hacer la encuesta, el encuestador. No sé si un poco más clara, Luis. Entonces, si tú lo vas a dejar a nivel de objetivo, si lo quieres dejar solamente objetivo y no lo desglosas por actividades, solamente el responsable es el que colocaste en la matriz.
pero si lo Ah, quieres ok. desglosar y lo quieres dejar aclarando qué vas a hacer en qué actividades en cada objetivo, ahí sí hay que asignar o dejar visible que el encuestador hace parte del responsable de la actividad. Ok, porque yo lo dejé como el coordinador de área, digamos que el tema de las tutelas lo hace el coordinador del área, el tema de la entrega lo hace el coordinador de asistencia alimentaria, entonces lo dejo directamente como el único responsable. Sí, lo puedes dejar así. Finalmente, en general, él termina siendo el único responsable si no lo desglosamos y lo dejamos a nivel de objetivos. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. Dale, gracias. Permítame, paso por acá. Listo, entonces ya le hicimos check a lo que corresponde Yo, organización. yo tengo una pregunta, profe, qué pena. Dime. Bueno, en realidad son dos. Me acaba de surgir con lo que comentó mi compañero, y es entonces que básicamente esa matriz, eh, digamos que la matriz RACI, va a salir a partir de los 5 objetivos como mínimo que planteamos en la pasada, ¿cierto? Ya son esos. Sí, sí, porque mira, aquí la imagen que te estoy mostrando, sí, lo que yo les decía, si yo dejo todo esto a nivel de objetivos, ¿quién va a transformar el plan de estudios de un nivel educativo para un contexto híbrido? ¿Quién va a transformar el plan de estudios? El director del proyecto, muy posiblemente, o los educadores lo transforman y el director lo aprueba. Sí, o sea, si lo dejamos general, establecemos para ese único objetivo, le aplicamos la matriz. Pero en este caso, en el ejemplo que nos dieron en el taller, a ese objetivo le desglosaron cada una de las tareas. Si yo hago ese desglose de las tareas, pues sí tengo que establecer de manera mucho más detallada esos responsables, esos roles dentro del proyecto. Lo que yo le decía a tu compañero era que si lo dejamos a nivel de objetivos, aquí tendríamos solamente una gran R, que sería el responsable, los educadores, los aprobadores, ellos, los consultados, ellos, y los informados, ellos. ¿Por qué? Porque dejé toda esta matriz solamente a nivel de un objetivo. Listo, listo, perfecto. Y ya solamente la segunda pregunta es un tema más de forma. Digamos que como pueden existir más roles, entonces yo puedo tener varios responsables, varios aprobadores, varios consultados. Lo importante es que sí aparezcan los 4 o en alguno, no sé, En algunos pueden no puedo haber, compartir. no puedo tener rol. O sea, en alguna actividad o en algún objetivo, yo, María Alejandra, puedo no tener un rol. ¿Por qué? Porque no es una actividad o un objetivo directamente relacionado con lo que yo hago. Listo, ya me queda claro, gracias. Entonces, seguimos. Dime, Luz. Buenas noches, profesora. Quería preguntarle si en esta organización y responsabilidades hay que definirle el perfil profesional de los involucrados o no es necesario. Bueno, lo ideal sería, Luz, cuando hablamos de un plan de calidad completo, eh, sería ideal que tuviera cada uno su perfil. Permíteme un momento, acoto esa pregunta a la realidad de la actividad. Aquí me dice estructura organizativa. Entonces, el organigrama nos lo está pidiendo la actividad y principales roles y responsabilidades. No me piden eh, manual de funciones como tal, entonces no hay que definir, ¿vale? Listo, gracias. Ya le dimos check a organización y responsabilidades, nos vamos a comunicación y colaboración. ¿Qué es la Prof, comunicación? Y dime, Daisy. antes de avanzar, ¿verdad? Como yo he venido trabajando en él, es posible que yo no haya hecho la matriz, bueno, pues no sabía de la matriz hasta ahora que usted está explicando, pero yo hice una tabla normal en donde definí roles, bueno, el coordinador general del proyecto, yo tengo 4 líneas de acción, entonces cada línea de acción tiene un coordinador, hay un equipo operativo, uno de voluntarios, el administrativo de gestión y los facilitadores. Esos son como los roles que yo tengo en el proyecto. No importa que los Ujú. presente en una tabla normal. No pasa Sí, nada, Daisy. Lo que sí de pronto te sugiero es que haya un esquema que a esos roles que tú acabas de mencionar les mostremos una jerarquía.
Una jerarquía, ok. Jerarquía, bueno, Listo. ¿quién es el de mayor nivel jerárquico? Un organigrama, lo puedes diagramar, generar, perdón, en un organigrama y pues con eso terminas ese punto. Pero si es obligatorio la matriz RACI, no, se las estoy sugiriendo. Todo lo que les presento acá es sugerencia para el desarrollo de su trabajo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, cuando hablamos de comunicación, hablamos de todos esos métodos o todas esas estrategias que utilizamos para mantener a todas las partes informadas de nuestro proyecto. Pero también les voy a preguntar algo. Yo le comparto la misma cantidad, calidad de información, frecuencia de información y rigurosidad en la información. La comparto igual a mis clientes, a mis empleados, a mis jefes, a mis contratistas. A todos les entrego la misma información. No, profe, No, ¿cierto? ¿Por qué, Walter? porque se supone que va a haber un organigrama y de acuerdo al desarrollo de las actividades que tengamos asignadas y la entrega de los mismos como resultados o observaciones, inquietudes, mejor dicho, información, debe haber una persona que esté por encima de su rol, al cual se le debe entregar toda esa información. Ni siquiera se puede escalar a otro rol más arriba, ¿sí? Porque entonces se pierde primeramente lo que llamamos comunicación en La el desarrollo de la comunicación. actividad. Entonces, eso es un problema pues muy común que se pueda presentar en algunos proyectos. A no ser de que sea por orden, digámoslo así, que del líder, del coordinador, del Ujú. profesional que esté por encima suyo en organigrama, que le pida la información. Pero aún así debe informarle a su coordinador o a la persona que Que está va a encargada compartir esa información. exactamente, Completamente, Walter. para que él sepa qué es lo que va a desarrollar y qué es lo que va a entregar y por qué la está solicitando, porque muchas veces y eso normalmente también pasa, cuando te piden una información, tú la entregas y tú crees que ese es el supuesto de creer, puede ser que el coordinador tenga una amplia información debido a que las reuniones se hacen, puede ser entre mismos coordinadores del proyecto, un proyecto puede tener 5, 6, 7 o hasta un solo coordinador, entonces, dentro de las reuniones, ellos saben de qué están hablando y entonces solicitan la información porque pues, no todos van a esa reunión, sino simplemente es para tomar decisiones en el cual, pues, por su rol o su, llamémoslo así, su jerarquía, no le compete. Entonces, cosas así, va a tener Completamente. en cuenta. Muy bien, Walter. Lo mismo, y para ahí iba el ejemplo con lo que tú mencionas. ¿Qué pasaría si yo le dijera a mis clientes cada semana: "Ay, tuvimos este fallo, se nos cayó esta actividad, este proceso no se pudo hacer correctamente"? ¿Qué siente el cliente con una empresa que les notifica todos esos errores? Inseguridades. Inseguridades, ¿cierto? Entonces al cliente se le va entregando la información que el cliente debe saber, la información que el cliente necesita saber. Por eso es importante tener una matriz de comunicaciones, porque ahí yo sé a quién le tengo que informar las cosas, cuándo se las tengo que informar, cada cuánto se las tengo que informar, y demás. ¿Listo? Entonces les muestro este formatito. Es No nos vayamos al detalle, quiero que veamos solo los encabezados. ¿Qué quiero comunicar? O sea, ¿qué información quiero entregar? ¿Cada cuánto la voy a comunicar o cuándo la voy a comunicar? Al inicio del mes, finalizando el mes, cada 3 meses, al finalizar el proyecto. ¿A quién se la quiero comunicar? Ah, no, solamente como decía Walter, solo va para los coordinadores de área, no, solamente va para el jefe o el director del proyecto, o no, va para toda la organización. ¿Cómo la voy a comunicar? Si voy a hacer una reunión, si voy a enviar un correo, si voy a hacer un folleto, si voy a hacer una diapositiva, si voy a hacer una citación para hacer una reunión presencial. Yo digo cómo lo voy a entregar. Y ahí también yo le debo colocar responsable. ¿Quién tiene que encargarse de comunicarlo? El jefe, el coordinador, yo. Ahí establezco quién la comunica y establezco cuál es el registro. Ese registro es que evidencia que esa información se comunicó correctamente. Por ejemplo, si es un correo electrónico, pues uno finalizando el correo dice: favor confirmar la recepción de este correo. Cada persona que me vaya diciendo: bien, recibido, 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 pues es el registro, la confirmación del correo. Si yo hice una reunión presencial y los cité a todos ustedes y nos sentamos en una oficina y les hice la presentación correspondiente y al final les digo, pasa una hojita y dice: por favor, firmar asistencia. El soporte de esa asistencia es
el registro de esa comunicación. ¿Listo? Esa es la matriz que les sugiero de comunicaciones. Alejandra, ¿cuántos registros hay que hacer? No nos vayamos a cantidad, sino a calidad. 5, 6 registros están perfectos. Sabemos que podrían haber muchísimos más, en exceso más, pero pues es un ejemplo práctico y educativo. Entonces la idea es que quede claro cómo debemos comunicar y qué debemos tener en cuenta cuando comunicamos. ¿Listo? Claro, ¿qué vamos a hacer en comunicaciones? Sí, profe, te agregaríamos en la misma entrega la matriz del cuadrito. Sí, podemos entregar la matriz de comunicaciones ahí en la misma tabla. Vale. Check a comunicaciones y colaboración. Vamos ahora a aseguramiento de la calidad y ahí vamos a hablar de 5 elementos. Lo primero que tenemos es la política de calidad. ¿Qué es la política de calidad? Es una declaración formal que hace la alta dirección de una organización para evidenciar su compromiso con la calidad. En esas políticas de calidad, las empresas declaran o representan 4 elementos importantes que son los que están ahí abajito. Nos dicen compromiso de la dirección, es decir, en la política de calidad debe estar mencionada que la alta dirección se compromete con, o nosotros nos comprometemos con, o la empresa está comprometida con. Digamos, vamos al de Nestlé, aquí rapidito. Nestlé se compromete a proporcionar productos que cumplan, ¿sí? Ahí ya dice, Nestlé se compromete, es decir, hay compromiso de la dirección. El segundo elemento es el enfoque a los clientes y eso lo hablamos desde que empezamos a ver la asignatura. Y es que el plan de calidad tiene que estar enfocado en darle cumplimiento a los requisitos y a las necesidades de los clientes. Por eso vemos en los ejemplos que le estamos dejando acá, dice, para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores, para superar las expectativas de nuestros clientes, para enfocarse en la satisfacción del cliente. Ahí está ese compromiso con el cliente. El tercero, por ser una política de calidad, no debemos dejar pasar el enfoque en la mejora continua. La única forma de mejorar la calidad o de garantizar la calidad es que yo mejoro continuamente. Entonces, también en la política de calidad debe estar declarado la mejora continua. Entonces, por acá dice, a ver, y a mejorar continuamente nuestros procesos. Ahí está. Aquí, ¿qué dice? Perspectivas garantizando un enfoque de eficiencia operativa y el cumplimiento de regulación. En enfoque en eficiencia operativa, eso es mejora continua. Acá se basa en la mejora continua. Ahí está, declarado. Y algunas, esas son las tres que todas las políticas deben tener. Algunas políticas incluyen el cumplimiento de los requisitos legales, más que todo cuando la empresa tiene requisitos legales, pues muy importantes y que es valioso declarar o presentar que los estamos cumpliendo. Entonces, ahí es donde, como en Nestlé dice, se cumple con la normatividad local e internacional, que debe ser lo que buscan todas las organizaciones cuando declaran una política de calidad, que cumplamos mínimo con esto, que haya compromiso de la dirección, que tengamos evidencias de que trabajamos con un enfoque pensado en los clientes. Por eso es que cada vez más encontramos, deja tu comentario, haz tu feedback, responde esta encuesta, colócanos una puntuación, una valoración, califícanos. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo sacar todos esos elementos que requiero para evidenciar el enfoque en los clientes. La mejora continua, todo lo que tiene que ver con calidad tiene que ver con mejora continua. Entonces, cuando yo hablo de calidad, debo seguir mejorando continuamente y con los requisitos legales que ya les mencioné. Les dejo 6 ejemplos de las políticas de calidades que podemos ver ahí. ¿Qué debemos hacer nosotros ahí? Redactar la política de calidad para el proyecto o para la empresa en la que estemos trabajando, el proyecto que vamos a ejecutar. ¿Listo? Claro, política de calidad. Profe, tengo una duda. Buenas noches. Hola, John. Eh, digamos que yo estoy trabajando el proyecto, pues con mi compañera estamos enfocándolo hacia la reingeniería de los procesos de compras. Mm,
Pero adicionalmente, pues ya tenemos la política de calidad de la empresa. En ese Esa, caso es la de la empresa, ¿sí? sí, esa es la que pueden colocar ahí. Ok, Importante, excelente tu pregunta, John. Ustedes presentan la política de la empresa, pero quiero que resalten dónde está el compromiso de la dirección, dónde está el enfoque al cliente y dónde está la mejora continua mínima, ¿vale? O sea, listo, profe, demostremos gracias. que esté incluida, exactamente. Ahora nos vamos a un elemento que ya teníamos construido, por eso dice actividad uno, que son los objetivos del proyecto y la matriz de indicadores. No voy a dedicar mucho tiempo acá, es simplemente traer eso aquí. Si les hice comentarios en la actividad anterior, hacer los ajustes y traerlo a este apartado. ¿Listo? Pasamos al siguiente que son auditorías. Voy a contarles de qué se trata en general todo el proceso de una auditoría. Ya les explico qué tienen que hacer para la entrega. En general, ¿qué es una auditoría? Es una revisión que yo le hago a un proceso, a una actividad, a un proyecto, y que el propósito principal de esa auditoría es evaluar qué tanto lo que yo dije que iba a hacer, lo estoy haciendo. Es eso. Yo voy a revisar qué tan conforme están el cumplimiento de los requisitos que yo establecí. Yo voy a hacer esto, esto y esto. Muestra. Eso es una auditoría. ¿Cómo es el proceso de construcción de una auditoría? Empezamos por la planificación, y es decir, vamos a hacerlo. Y ahí establecemos qué busca la auditoría, qué alcance va a tener la auditoría, es decir, si la auditoría va a todos los procesos o a unos procesos específicos, y cuáles son los criterios de la auditoría, es decir, qué quiero evaluar en esa auditoría. Ahí mismo en la planificación establecemos el equipo auditor, establecemos cuándo vamos a hacer la auditoría y pues iniciamos como tal ese proceso de qué vamos a hacer, perdón, dónde vamos a hacer la auditoría para poder tener todo el día para poderla realizar. Después de eso vamos a la preparación de la auditoría y el equipo auditor inicia ese proceso de preparación revisando los procedimientos, los requisitos y lo más importante, los antecedentes de auditorías anteriores. Ahí es donde tomamos las auditorías anteriores y miramos cómo les fue. Y si a las no conformidades o comentarios que les habían hecho anteriormente, pues se les dio trato. Ahí mismo en la preparación, de acuerdo a lo que se va encontrando, se van estableciendo o se establece, perdón, el plan de auditoría. Ahí se establecen qué áreas voy a dictar, los procesos que voy a dictar. Y ahí en esa preparación, pues ya el auditor o el equipo auditor está familiarizado con la organización, sabe a qué se dedica, cuáles son sus procesos, para que el proceso de ejecución de la auditoría sea mucho más fácil. Después pasamos a la etapa de revisión documental. Y es ahí donde nosotros analizamos los documentos del se van a auditar, manuales, procedimientos, registros. ¿Qué hacemos en esa revisión? Verificar si la documentación cumple con los requisitos que se están estableciendo. Em, Normalmente uno en la revisión documental ya tiene un bosquejo o una idea de cuáles son las áreas de riesgo y cuáles son las posibles no conformidades. Cuando uno llega a ejecutar ese proceso de auditoría, em, pues se llega al lugar de la auditoría, puede ser presencial, puede ser virtual. ¿Y cuál es el rol del auditor? Es un entrevistador del personal, es un recopilador de evidencias y es un observador de procesos. Yo ya leí, ya sé de qué se trata la empresa, ya sé cuáles son sus procesos. Yo me vengo a sentar acá a ver si los están ustedes haciendo así, porque una cosa puede ser, como dicen por ahí, que el papel soporta todo. Entonces, una cosa es decir que lo estoy haciendo de esta manera y otra cosa muy diferente es estar viendo a las personas. Por eso las auditorías tienen problemas tan simples como que estamos utilizando el formato que no es. Eso ya genera, dependiendo del formato y dependiendo de lo crítico de ese hallazgo, puede ser inclusive una no conformidad mayor, porque si es un formato muy importante, pues va a generar esa no conformidad. Después de hacer esa ejecución de la auditoría, nos vamos al informe de la auditoría y es donde yo detallo todo lo que encontré. Y ahí detallamos tres elementos importantes: no conformidades, áreas de mejora u opciones de mejora y observaciones.
Las no conformidades sí o sí las tenemos que corregir. Las áreas de mejora son sugerencias, pero pues si la idea es que sí las mejoremos, porque si pueden en cualquier momento pasar a no conformidad. Y las observaciones que son sugerencias. Es así, se sugiero que lo hicieran de esta manera, observaciones. Ese informe es supremamente claro, puntual, muy bien diseñado para que la organización que fue auditada pues tenga toda la información para hacer el proceso que continúa de eso, que es el seguimiento. Cuando llegamos al proceso de seguimiento, em, la empresa que se auditó toma las medidas para las acciones para las no conformidades, ¿cómo las voy a gestionar? Eso lo vamos a ver a continuación. Em, También ahí en ese seguimiento depende de qué tan críticas o qué tantas no conformidades encontremos en ese proyecto o en esa empresa, se establece algo que se llama una auditoría de seguimiento. Y es en un tanto tiempo específico, el auditor vuelve a la organización a validar que se hayan ajustado esas no conformidades. Eso en general son las auditorías y el proceso de auditoría. Alejandro, ¿y nosotros qué tenemos que hacer para la actividad? Tenemos que hacer o dejar redactado qué auditorías sugerimos hacer en nuestro plan de calidad, en qué momentos las vamos a hacer y qué procesos voy a auditar. ¿Listo? Es más o menos lo que podríamos ver en un plan de auditoría. Eso es lo que quiero que entreguen. Un plan de auditoría muy puntual, muy concretico, pero eso es lo que quiero que entreguen en cuanto a auditorías. Dime, Yoli. Buenas noches, profe. Profe, entonces entiendo que solo vamos a llegar, digamos, hasta la parte de como de planificación. Tal cual. O sea, no sé, sí, porque tenía la duda en los demás puntos porque ya es la ejecución de la auditoría. No, porque Entonces, estamos haciendo el plan de calidad, entonces planeación, solo nos solo la quedamos en preparación. planes. Sí, listo. ¿Listo? Vamos a ver rapidito un videito de Entonces, las clases, podríamos la planeación, ¿cierto? Me solo perdí. la planeación, más o menos con la estructura de un plan de calidad, con un plan, perdón, un plan de auditoría. Listo, profe. Vamos a ver este videito rápido y continuamos. ¿Me confirman si se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, señora. Sí, Sí, señora. profe. Sí, señora. Sí, profe. Tipos de auditorías. Auditorías internas. Es la auditoría realizada por la organización a sus propios sistemas y procedimientos, normalmente conocidas como auditorías de primera parte. Su objetivo es asegurar el mantenimiento, desarrollo y mejoramiento del sistema de calidad. Auditorías externas, incluidas las denominadas auditorías de segunda y tercera parte. Auditorías de segunda parte. Son realizadas por las partes que tienen algún interés en la organización, como clientes o individuos en su nombre, entre las cuales se encuentran auditoría a proveedor externo y auditoría a partes interesadas externas. Su objetivo es determinar la adecuación y evaluar el desempeño de proveedores externos y partes interesadas externas. Auditorías de tercera parte. Son realizadas por organismos independientes de auditoría. En esta auditoría se encuentra la auditoría de certificación, acreditación y auditoría legal y regulatoria o similar. Su objetivo es determinar si el sistema de calidad de una organización ha sido documentado e implementado de acuerdo con una norma o reglamento específico. Listo. Eso era lo que quería que vieran como para terminar de complementar. Ahora vamos al siguiente elemento del aseguramiento de la calidad, que es la gestión de las no conformidades. ¿Qué es la gestión de las no conformidades? Ya sabemos que las auditorías generan no conformidades. Y el proceso de gestión de esas no conformidades es cuando yo identifico, registro y trato esas desviaciones o esas diferencias que se llaman no conformidades. El registro de no conformidades, en este caso yo le sugiero ahí un pedacito de un formato de no conformidad, nos permite a nosotros evidenciar que estoy teniendo en cuenta la no conformidad, que la tengo documentada y que la estoy gestionando.
¿Para qué? Para tener un soporte cuando haya una segunda auditoría, una siguiente auditoría o una auditoría de seguimiento. ¿Qué debemos hacer dentro de esa gestión de las no conformidades? Debemos diseñar una estructura, un formato, en este caso yo les dejo ahí un ejemplo, para identificar, evidenciar el análisis y evidenciar cómo abordé o cómo gestioné esas desviaciones. ¿Qué debe contener ese registro, ese formato de registro? Uno, la identificación de la no conformidad. ¿Qué problema encontré? ¿Qué requisito no se cumplió? Porque cuando hablamos de una no conformidad es porque es el incumplimiento de un requisito. No es que ahí más o menos le quedó mal, no. El incumplimiento de un requisito es una no conformidad. En la identificación también establecemos a qué proceso o a qué producto estamos haciendo referencia. Ahí también podemos dejar establecido la fecha y el lugar donde se detectó la no conformidad. Es decir, cuándo se detectó y dónde se detectó. Puede ser porque tenemos varias sucursales, entonces se detectó en la sucursal del Cacique. Em, Eso es importante dejarlo claro porque a veces los sistemas de gestión pues no generan la no conformidad en todas sus sedes. Entonces es importante dejarlo reportado. Ahí también debemos dejar declarado cuál es el responsable de esa área. La persona, el nombre de la persona, el rol que tiene el encargado de ese proceso donde surgió la no conformidad. Y ahí venimos con lo más detallado de eso que debe tener. Debemos tener las acciones correctivas, es decir, qué acciones inmediatas o a corto plazo vamos a tomar para poder corregir esa no conformidad. Ahí también es importante dejar claro las causas que llevó a que se generara esa no conformidad. Entonces ahí es importante que investiguemos la causa raíz de la no conformidad. ¿Para qué? Para diseñar una acción correctiva y una acción preventiva mucho más puntual. Ahí también debemos declarar las acciones preventivas. Significa que vamos a corregir porque tenemos una no conformidad y necesitamos corregirlo. Pero también yo establezco acciones preventivas, que son esas medidas que yo puedo tomar para que esa causa no me genere una nueva no conformidad. Debemos declarar en ese formato quién es el responsable de hacer de esas acciones, tanto correctivas como preventivas, y la fecha límite, que es supremamente importante dejarla clara. Estas acciones correctivas se deben hacer en esta fecha, esas acciones preventivas se están proyectando para esta fecha. Y todos los formatos de registro de no conformidades tienen mínimo estos dos elementos o estos dos estados de la no conformidad. Abierta, cuando no se ha solucionado, es decir, está en proceso de solución, o cerrada, cuando ya está completamente solucionada o resuelta la no conformidad. Cuando se cierra la no conformidad, debemos dejar la fecha de cierre. em, que es ese momento donde yo verifico que la no conformidad existe. No existe, perdón. Entonces ahí decimos, no, ya no está la no conformidad, ahí ya podemos cerrar el proceso. Alejandra, ¿qué debemos entregar nosotros? Ustedes deben escribir, si lo quieren hacer mediante un párrafo, lo pueden hacer. Em, el diseño o la gestión de las no conformidades se va a realizar mediante un documento que tiene esta y esta información, o pueden diseñar un formatico de gestión de no conformidades. Dejan el parrafito antes. La gestión de no conformidades de nuestro proyecto se va a desarrollar teniendo en cuenta el formato que se encuentra junto o a continuación en la tabla tal, donde nos permite conocer pues cuáles son las causas, las acciones correctivas, preventivas, generan un poquito como la contextualización y dejan el formato que diseñar. ¿Están de acuerdo que vamos a entregar en registro de no conformidades? Sí, profe, ya me estaba preguntando cómo voy a registrar una no conformidad si hasta ahora está en estructuración el proyecto. No, no te Pero no, sí, preocupes. sí, vale, sí, No hay que diligenciar el formato, solamente es vale. diseñar la estructura. Diseñarlo para implementarlo en caso de que se registre. Así es. Ok, profe. Para los demás también es claro la gestión de las no conformidades. Sí, profe. Clarísimo. Listo. Entonces le hacemos, bueno, perdón, terminamos con los criterios de calidad. Eso ya los hicimos en la primera actividad, pero recordemos que los criterios de calidad son esos requisitos o esos estándares que
yo defino o que se definen para evaluar si los productos, los servicios, los procesos, las actividades cumplen con lo que yo espero. Los traigo a un contexto de nuestro día a día. ¿Qué buscan ustedes en un zapato o qué debe tener un zapato para que ustedes lo compren? Comodidad, calidad. Comodidad, calidad, ¿qué más? Durabilidad. Durabilidad, ¿qué más, Yoli? El precio también es importante. El precio es importante. Entonces, han mencionado 5 criterios de calidad. Presentación también. Presentación, color, talla. Eso es un criterio de calidad, que la talla realmente se acomode a mi pie, que me sienta cómodo. Esos son criterios de calidad. Por eso los criterios de calidad para cada uno de nosotros son diferentes. ¿Es Porque, solo para mí? dime, Walter. Ah, no, ya, qué pena, profe. Es que se había ido la señal y creí que era. Vale, No, listo. pero solo en mi internet, qué pena. Em, y si nosotros preguntamos criterios de calidad de algo para Luis, para Julio, para Walter, para los que estamos acá, van a ser diferentes. Por eso hay que dejar claro, pues, cuáles son los que yo le voy a medir a mi proyecto, a mis procesos y a mis entregables. ¿Listo? Eso ya lo debemos tener claro en la primera actividad, pero pues quería dejarles como el contexto de esa información. Ahí cerraríamos el elemento de aseguramiento de la calidad. Política, objetivos, auditoría, gestión de no conformidades y criterios de calidad. Pasamos a hablar de la gestión del riesgo, si no va a ser tan extenso porque pues ya lo tenemos claro. ¿Qué debemos presentar aquí en la gestión del riesgo? Debemos presentar la matriz de riesgos que ya tenemos construida de las entregas anteriores, de la entrega anterior, perdón. Si les hice comentarios, ajustar y listo. Y debemos dejar entregada también la estrategia de gestión del riesgo. Esto quiero comentarles que es un gran logro en la actividad. La mayor parte de las personas que realizaron la actividad dejaron esto completamente claro, quedó bien realizada. Y aquí aprovecho para mencionarles algo con respecto a las actividades. A la actividad 1. Cuando yo la revisé, algunos compañeros me entregaron un Excel, el Excel donde iba la tabla de indicadores y la matriz de riesgos. Y me entregaron el documento de Word. En ese momento no se vio crítico porque si nos vamos a los criterios de evaluación, pues los cumplían, pero el documento de Word estaba muy pobre en su contenido. Me entregaron 2 o 3 páginas que en general pues tenía lo que les digo, tenía lo que se pedía porque pues tenía la descripción del proyecto, tenía el desarrollo de la estrategia y tenía bibliografía, que era lo último que tenía, y la descripción de los criterios de calidad, pero en cuanto a estructura, pues no era un proyecto terminado. Entonces los invito a que la entrega final o la segunda entrega, pues obviamente sí tenga esa estructura. Ya vimos cuál es la estructura, y esa es la estructura que queremos que tenga. Queremos que tenga 9 capítulos donde se le dé cumplimiento a todo lo que hemos ido hablando acá. Eso es una sugerencia porque, pues por lo que les digo, para la primera actividad no se vieron críticamente afectados porque la rúbrica no pedía ese documento. Ahorita pues sí es evidente que vamos a necesitar que desarrollemos ese documento bien completo. Otra cosa importante ahí para mencionar es que si yo voy a hablar de la matriz de riesgos porque ya llegué a gestión del riesgo, pues no solamente colocar la foto de la matriz de riesgo y listo, terminado. No, la idea es que en el documento de Word, lleguemos a gestión del riesgo, nos paramos en matriz de riesgos y diga la matriz de riesgos, en ella se identificaron 5 riesgos, más o menos lo que hablábamos anteriormente, lo que vamos a presentar en la parte de arriba donde dice riesgos del proyecto. Lo mismo cuando vayamos a presentar la matriz de indicadores. Se identificaron tantos indicadores para tantos objetivos. Tenemos indicadores que se van a medir con cierta y cierta frecuencia, es decir, como una generalidad o una explicación de de esa matriz. A continuación, en la tabla, en el anexo 5, o A o B o C, encontramos la matriz como tal. ¿Listo? Entonces sí es importante que lo hagamos de esa manera. Nos quedan ya 3 elementos, pero antes de eso quiero preguntarles, ¿ha sido claro? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o quieren que hagamos alguna aclaración antes de continuar?
Buenas noches, profe. No, pues, profe, pues eh, está, pues sí, exalto muy bien que la clase de hoy, pues, ha sido bastante clara con respecto al paso a paso y el instructivo para poder desarrollar las actividades. Sí teníamos, igual que algunos compañeros, pues, algunos documentos que le faltaba ajustar con respecto a la información para seguir como esa estructura que nos está dando la plantilla para poder desarrollar la actividad por completo. Pero creería por mi parte que hasta ahí pues se ha comprendido cada uno de los conceptos de los numerales que se requieren para poder desarrollar la actividad. Que de acuerdo a Vale. esto, pues sí, generalmente podemos ver lo que es bastante extenso. Si lo miramos de una manera amplia, es bastante extenso la información, ¿sí? Y pues ya ir como estructurando cómo poder resumir, pero sin perder la linealidad o el objetivo de cada uno de estos numerales que van a ser parte de esta entregable. Pero sí exalto que es un poquito extenso, va a ser un poquito extenso y pues eh, me echo la cruz, digo yo, siempre que ojo molesto. Es que no vaya a confundir los términos y puedan ser claros, lo más claro para la entrega. Listo, Walter. Sí, realmente creo que esta es la clase que más incomodidad le genera, pues porque obviamente vemos lo extenso que va a ser o que puede ser la entrega. Pero también quiero que tengan la tranquilidad de que no vamos a, o sea, no quiero 5 párrafos de cada elemento. Desde que se vea o se evidencie que se conoce o se tiene clara la información, pues va a ser suficiente. Pasamos ahora a el elemento que se llama gestión de documentos. Y aquí vamos a hablar de 3 procesos o elementos claves de nuestro proyecto. Uno, las entradas del proyecto. ¿Qué son las entradas del proyecto? Es todo. Los documentos, los requisitos, los formatos, las especificaciones, los requisitos de los clientes, toda la información que yo necesito para planificar y ejecutar mi proyecto. Es decir, toda la información que yo necesito, todos los documentos que debo considerar para poder iniciar el proyecto. ¿Listo? Vamos a algo del día a día. Les quiero preguntar, ¿cuáles serían las entradas para hacer unos huevos al desayuno? ¿Qué necesitamos para hacer unos huevos? Me van diciendo. Profe, pues lo primero es definir cómo quiere sus huevos, porque hay ¿Listo? huevos fritos, hay huevos pericos, hay Y huevos con jamón, bueno, lo lo que que me le define. define eso es Ajá, el, la receta. Entonces, ajá, una correcto. entrada es la receta para hacer unos huevos Ujú, con salchicha, digamos. exacto. ¿Qué más Lo segundo, necesitamos? los materiales, ¿Qué materiales necesitamos? pues si la receta me dice huevos salchicha, pues debo adquirir huevos y salchicha. Huevos, salchicha, Salchicha, aceite, sal, el sartén, porque también si no, ¿dónde lo hago? el sartén. El cucharón para poder removerlo y el La plato para palita para servirlo. revolver, ajá, el El plato para plato para servir. servirlo, es el fuego Ah, para poderlo cocinar, el ajá. gas, la estufa. Si se dan cuenta que si nos vamos a detallar, un proyecto tiene demasiadas entradas. Y mi proyecto simplemente es hacer un huevo. Imagínense en todo lo que podría tener un proyecto como el que estamos hablando. Profe, quiero aportar algo. Entonces, por ejemplo, voy a colocar un ejemplo, mi proyecto en el que estoy trabajando. Entonces, una de las entradas, pues, es primero listado de usuarios de la zona donde se va a tener la influencia del proyecto. La segunda va a ser eh, el diagnóstico socioeconómico que me puede prestar la gestión social de donde se va a ejecutar el proyecto. El tercero es todos los documentos que legalmente requiero para poder desarrollar el proyecto, pero de esa comunidad o de esos usuarios. El cuarto, la aprobación y la conformidad por parte de los administradores locales, que en este caso serían alcaldías, secretarías de planación, ¿sí? Y el quinto es el compromiso que va a adquirir la gente y la conformidad por parte de los usuarios en recibir en buena conformidad el proyecto para su respectiva ejecución. Esos son los documentos que yo tengo, pues la experiencia que he tenido con eso, pues ya me da un abarcamiento y pues el buen relacionamiento que he tenido en ese entorno nos ha familiarizado con todo lo que requerimos y hace parte de ese cumplimiento de conformidad
tanto social como legal para que se ejecute dicho proyecto. Pues esas serían mis entradas. Listo, muy bien, Walter. Entonces ahí es claro que las entradas son todo, no solamente tener en cuenta documentos o formatos, sino todo. Si yo requiero algún recurso, algún producto, algún insumo, algún material, algún equipo, alguna maquinaria, pues también es parte de las entradas. ¿Listo? Porque cuando hicimos el huevo, hablamos del sartén, hablamos de la estufa, hablamos de todo eso, que son los elementos para poder desarrollar el proyecto. Profe, Dime, qué Walter. pena. Sí, sí, hay algo que ahí acabaste de conversar y no lo tenía mapeado porque lo tenía direccionado hacia otro escenario. Entonces, dentro de las entradas también los insumos que yo requiero para poder desarrollar el proyecto. Por ejemplo, un ejemplo para mi proyecto, un ejemplo, tantos postes que necesito para poder hincar de acuerdo a la Ujú. proyección de los Metros puntos de de cable. apoyo, cuánta longitud de Ah, bueno, listo. Perfecto. Esa sí le agrego. Listo. Vale. Perfecto. Esas son entradas del proyecto. Ahora vamos a Creo hablar que de la los pregunta campos. aquí en mi caso, como es social, entradas del proyecto sería, por ejemplo, las mismas bases de datos, listados, por ejemplo, yo enfoqué la necesidad partiendo de bases de datos de la unidad de víctimas, del censo poblacional que tiene el territorio, las alertas tempranas que tiene el territorio, pero digamos, debo hacer como la enunciación de cada una de ellas o, sí, como enunciar cada, Sí, como un ítem. nuevamente, sí, claro, exactamente como lo acabas de mencionar, es un listado de ítems. Pues si nos vamos a todas las entradas, lo que les digo, van a ser muchísimos y no quiero que se vayan a la cantidad nuevamente, sino a la calidad. Pues representemos, si sabemos que somos muchas, pues máximo 10, son 10 lineecitas máximo, esas son mis entradas, las más importantes. ¿Listo? Para un plan de calidad completo, real, pues vamos a establecer todas las entradas que necesitamos para todos los procesos. En este caso, pues tú estableces 10 y eso va a ser suficiente. ¿Vale, Luis? Listo, profe, gracias. Bueno, segundo pasamos a los cambios en el alcance. ¿Qué son los cambios en el alcance? Los proyectos no son ideales y el desarrollo de los mismos, pues obviamente tampoco lo es. Eso significa que un proyecto puede cambiar. Yo puedo haber planeado mi proyecto con un presupuesto y cuando lo voy a ejecutar, el presupuesto ahí se cambió, es decir, ahora está más costoso. ¿Qué debo establecer o que ustedes deben redactar ahí donde dice cambios en el alcance? ¿Cómo van a hacer los cambios en el alcance? Es decir, el proceso para modificar, adicionar o reducir algo en el alcance. Es decir, si yo veo que había dicho que costaba 500.000 pesos un material y cuando lo fui a cotizar, cuando ya lo estamos ejecutando, vale 600.000 pesos. ¿Cómo ejecuto ese cambio? Eso es lo que quiero que quede ahí redactado. El proceso, entonces lo que ustedes van a escribir, el proceso para la gestión de cambios se realiza donde el departamento, la unidad faltante hace la solicitud de cambio y la justificación del mismo. Eso pasa al departamento tal que es el encargado de revisar la viabilidad de los cambios. Posterior a eso, si es un cambio en el tema financiero, se sugiere tener 3 cotizaciones nuevas sobre los insumos o los materiales para poder hacer el cambio. Después de tener las 3 cotizaciones, se revisan cada una de ellas, se aplican los criterios de evaluación y se presenta ese análisis a la alta dirección, quienes en el comité mensual, semanal, de gestión del proyecto nos establecen si se aprueba el cambio. Posterior a la aprobación de la alta dirección, esa, esa aprobación o ese rechazo pasa a la unidad correspondiente y se hacen los ajustes correspondientes. ¿Cómo lo puedo hacer, Alejandra? Lo pueden redactar en un párrafo, como yo se los acabo de mencionar, o lo podemos hacer un diagrama de flujo también. ¿Listo? Claro, los cambios en el alcance. Listo, Walter. Gracias, Gracias. profe. Sí. Y por último tenemos el control del proyecto. ¿Qué es el control del proyecto? Es nuevamente decir cómo voy a monitorear y cómo voy a garantizar el cumplimiento de las actividades del proyecto.
para que se cumplan, pues como las proyecté, en cuanto a tiempo, en cuanto a alcance, en cuanto a costo, en cuanto a calidad. Entonces, ese control del proyecto que quiero que se presente, ¿cómo voy a controlar el proceso del proyecto? Ustedes lo pueden hacer por fases, entonces, o por actividades o por objetivos. Finalmente, lo que quiero que digan es, el control lo voy a hacer utilizando muestras, pruebas, mediciones, voy a hacer, ¿qué otra cosa podemos hacer? Una revisión regular, puedo ir haciendo Ahí una aplicaría, profe, encuesta. como una matriz de indicadores de seguimiento que se vaya colocando como en colores por avance. Eso puede ser una forma de control. Entonces tú estableces que vas a controlar utilizando esa matriz. ¿Vale? Profe, una pregunta ahí para complementarlo del compañero Luis Alfredo. Pues el control también, yo lo veo así, ¿no? Depende también de la naturaleza del proyecto, ¿no? Porque pues no todas tienen el mismo sistema. Por ejemplo, digamos, Por por el eso, control. ¿Sí? completamente. Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo que, de mi proyecto, por ejemplo, se hace con también como un tipo de matriz y se hace un calendario en el cual pues se va diligenciando como por objetivos, y la suma de ciertos objetivos, entonces, por ejemplo, si tengo 5 objetivos y cada uno empiezo a desglosarlo, entonces en el objetivo uno tengo 4, en el objetivo uno tengo 5. Ese cumplimiento de cada uno de esos numerales, llamémoslos números enteros, lo puedo llamar como un hito. Cumplimiento del primer hito, está bien, pap, y lo marco en mi calendario. Para desarrollar y cumplimiento de ese hito, aparte del seguimiento, pues cómo lo voy a hacer ese seguimiento sería también como una herramienta para poder tener control sobre el mismo, ¿no? Seguimiento de actividades, por ejemplo, si hago reuniones todos los fines de semana, todos los viernes o todos los lunes, para ver cómo se va de acuerdo al calendario, al Esos son calendario que ejemplos. Ese, digamos, ese seguimiento a las reuniones o las actas de las reuniones son formas de control, Ajá. dependiendo, pues, obviamente, del enfoque que tenga el proyecto. Dime, Ok. Yoli. Profe, ahí no puede contemplar el control del proyecto como la herramienta de project y ir llevando como el seguimiento del proyecto, como manifiesta el compañero, hacerlo, digamos, semanal o hacerlo, digamos, mensual, ir mirando como cómo se va comportando el proyecto. Eso es lo que quiero que tú dejes declarado en ese control. El control del proyecto se va a llevar de acuerdo a la herramienta Project, donde se va a hacer un seguimiento semanal, diario, mensual, quincenal. Se va a revisar el cumplimiento de los objetivos, de las actividades, de los tiempos, inclusive de los costos, porque de Project lo podemos hacer. Perfectamente se puede hacer así. ¿Alguna otra pregunta de estos tres elementos? Entradas, cambios y control. Aquí hay un mensajito en el chat. O sea, profe, no es necesario como mostrar el project, sino explicar la estrategia completamente. No tienen que ponerse a diseñar, no. Se va a desarrollar mediante el project, donde se va a hacer un seguimiento semanal. Ustedes van a establecer cómo lo van a controlar. ¿Listo? Otros que sean de pronto mucho más prácticos, pues van a controlar haciendo mediciones de tiempos, si quiero hacer una mejora en un proceso. Eso es lo que quiero que quede ahí declarado. ¿Listo? Vale, Jenny. Ahora le hacemos entonces check a gestión de documentos. Pasamos a el penúltimo que nos habla de los entregables y la distribución de los entregables. Alejandra, ¿por qué entregables? Porque un proyecto no solamente genera un único entregable. El proyecto puede generar N cantidad de entregables dependiendo de los que uno quiera establecer. ¿Listo? Yo puedo generar entregables intermedios, que son productos parciales que se van generando en cada fase. Entonces yo puedo tener, ejemplo, vamos a irnos bueno, mejor. Mínimo, cada objetivo debería tener un entregable. Entonces, si yo digo en el objetivo uno de mi proyecto, quiero hacer un diagnóstico del estado actual de la organización, pues el entregable es el diagnóstico del estado actual de la organización. Si yo quiero hablar de que quiero hacer esto, unas encuestas a
a mis empleados sobre el tema que voy a trabajar. Entonces, entregables ahí hay muchos. Hay la encuesta, hay la aplicación de la encuesta, hay el análisis de la encuesta, la validación de la encuesta. Son entregables. O lo puedo consolidar en encuesta y su validación, encuesta, aplicación y validación, y eso es un solo entregable. Es decir, yo puedo tener varios entregables. Normalmente se ve que haya mínimo un entregable por objetivo específico y pues el eje entregable completo, que sería el producto final. ¿Qué les sugiero yo para evidenciar esos entregables? Les sugiero utilizar esta partecita, perdón, esta partecita de la matriz que les estoy mostrando. Esto es los entregables. ¿Qué entregable es? Explicar cuál es qué es ese entregable y qué criterios de calidad debe tener ese entregable para que se pueda entregar. Y cuando hablamos de la distribución es cómo lo voy a entregar y a quién se lo voy a entregar, que son estas dos casillitas de acá. Esto es la distribución. Lo voy a utilizar, lo voy a entregar en el 15 de marzo del 2026, mi cumpleaños. Ese día se va a entregar y lo va a entregar el responsable de producción. El otro lo vamos a entregar quincenalmente, el otro lo va a entregar 2 veces en todo el proyecto. La entrega final, pues se va a entregar solamente al final del proyecto. O sea, ¿a quién se le va a entregar? Al cliente. ¿Y quién lo va a entregar? El director del proyecto. ¿Listo? Eso es lo que quiero que dejemos declarado cuando hablemos o cuando presentemos tanto los entregables como la distribución. Alejandra, ¿tenemos que manejar esa misma tabla que usted tiene? No. Ustedes le pueden agregar, poner o quitar. Lo importante es que dejemos establecido cuáles son los entregables y cómo los voy a distribuir, cada cuánto los voy a distribuir, quién los va a distribuir. ¿Listo? Claro, este elemento de entregables y distribución. ¿Qué ves cómo era? ¿Está claro? No, profe, me perdí un poquito. Bueno, cuando establecemos esta matriz de entregables, establecemos qué entregables finales, que en el caso tuyo, pues un entregable final puede ser la red instalada. Eso puede ser un entregable final. Sí. Pero puedes tener entregables intermedios donde haces el diseño de la red. El diseño, no soy experta en el tema, entonces no te puedo ir a profundidad. Tranquila. Pero digamos, el diseño de la red, o sea, un diagrama que me muestre cómo va a quedar la red, eso es un entregable intermedio. Significa que no terminé, no he terminado el proyecto, pero pues de manera intermedia yo debo entregar esa red para que el equipo del proyecto la revise y la apruebe. Ejemplo. Entonces, Ujú. eso es un entregable intermedio. Otro entregable que puede haber en tu proyecto, por ejemplo, es la primera partecita que es, digamos, la revisión de la normatividad. Entonces, yo voy a Mm. hacer una matriz de revisión de normatividad. Voy a decir, esta matriz, esta norma me deja esto, y eso lo consolido en un informe o lo consolido en una tabla. Esa matriz es otro entregable. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso toda la normatividad y sé que debo cumplir, yo lo consolido en ese informe y nuevamente se lo entrego al equipo del proyecto, puede ser, para decirles, esto es lo que nos exige la normatividad que deben tener. ¿Están de acuerdo que lo implementemos en nuestro proyecto? Sí, estamos de acuerdo. No, quiero que le agreguemos esto, me gustaría ir más allá, listo, chun, chun, lo hablamos y eso lo aprobamos. Listo, entonces es otro entregable. ¿Un poco más claro, Walter? Sí, por ejemplo, pues ya he avanzado bastante con el tema porque, por ejemplo, digamos, dentro de los productos, pues los entregables para este escenario, que es más puntual porque estamos hablando de algo normativo y algo de requerimientos que están establecidos por parte del Ministerio de Minas y Energía, pues eso ya aparece llamémoslo así, en esa estructura global y de acuerdo a los documentos que salieron para este año de los requisitos, requerimientos para los proyectos para poder presentarlo, porque eso no es que uno supone, sino que hay que leer la norma y la norma me dice, ya, entonces los productos, llamémoslo producto final, son los que me solicita ya el ministerio. Ya he avanzado bastante en eso porque pues le he dado bastante forma. Sí, o sea, ¿qué quiere decir? Que ese producto ya me queda claro de eso, qué es lo que quiero. Listo. En el tema, cuando hablamos de progreso,
pues ahí sí es donde de pronto me pierdo un poquito No, porque no te ahí... preocupes, son ejemplos. Estos Ah, son ok, ok. ejemplos. Ah, no, entonces sí, no, ya le Acá agarré, puede profe. ser producto X, producto Y y producto Z. No te Ok, preocupes. ahora sí, ya le agarré, profe, gracias. Listo. Claro, entonces entregables y distribución. Listo, profe. No, en mi caso serían netamente informes, por ejemplo, informes de Ujú. entrega, informes de las encuestas de que las personas pudieron acceder, digamos que más que todo de resiliencia o de conformidad de que todo fue bien. Exactamente. Esos serían los entregables y pues el documento final o la entrega final, que pues sería el producto completo del proyecto, que sería otro entregable. ¿Vale, Luis? Listo, sí es como el informe que le pasamos al que nos va a financiar, ya con Ujú. todo lo que se hizo con su dinero. La propuesta completa antes de ejecutarlo o la ejecución, pues cuando ya se llevó a cabo. Ujú. Listo. Vale. Te iba a preguntar algo rápido. Yo inicialmente, bueno, inicialmente habíamos hecho la propuesta como de una persona natural buscando financiamiento, ¿no? Como el proyecto, ¿sí? Se pensó como personas naturales crean el proyecto, están buscando financiamiento, pero no sé cómo lo veas de que ahorita se enfoque como hacia una fundación empresa para poderle también definir la política de calidad. Fantástico. O sea ¿Sí? que el que va a proponer el proyecto es una fundación que está buscando recursos. Exacto. Será la Sería Fundación mucho Florambil. más inteligente, mucho más interesante, Luis, porque va a tener ese componente social mucho más marcado y eso va a impactar, en el caso de que se lleve a ejecutar en la realidad, una fundación va a tener muchos más beneficios contractuales, en impuestos, en muchas cosas que no tiene una persona natural. Te iba a preguntar eso. Entonces, en la misma introducción hablo de la fundación como tal, el proyecto y el propósito que tiene para lo que va a hacer, ¿cierto? Ya ahí lo Sí, empiezo como a proyectar. Ah, listo, tal cual. listo, sí. Sí, es que estuvimos conversando con mi compañero y sí es como mejor una fundación y que la fundación haga como buscando fondos al donante, Sí. que va a ser quien va pues como a generar todo. Listo. No, fantástico. Y sí, lo que te digo, si eso se lleva a la realidad, las fundaciones tienen muchísimos beneficios. Y desarrollarlo en ese marco, pues va a generar mayor oportunidad, inclusive de recibir en financiación externa. Las entidades internacionales buscan muchas fundaciones por esa misma condición para invertir. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Listo. Y por último, tenemos las plantillas. Aquí tenemos en cuenta dos cositas. La primera dice gestión de información documentada. Y aquí lo que quiero que diseñen es cómo van a almacenar la información del proyecto. Es decir, cómo voy a guardar la información. La voy a guardar en un drive con la siguiente red. Cuando uno habla de información en una computadora, normalmente es con computadora porque pues ya casi no guardamos información física, pero si quieren hacer la física, pues también lo pueden hacer. Les pongo ejemplo de una red de computadora y es decir, yo voy a almacenar mi proyecto de esta y de esta manera. Lo voy a dividir por procesos. Cada proceso le voy a establecer actas. Aquí van las actas de este proceso, acá estaban los manuales, acá van los procedimientos, acá van o una gran carpeta que diga actas y ahí dentro de esa carpeta dice proceso uno, proceso 2. Ustedes establecen cuál es la estructura, pero es como el archivo de red, el archivo de cómo voy a guardar la información, la estructura de cómo voy a guardar la información. Y finalmente, la actividad nos pide 3 plantillas obligatorias. Si ustedes quieren de manera personal, hacer alguna más, pues perfectamente la pueden hacer. Pero mínimo la actividad nos pide que diseñemos la estructura de un acta de reunión. Alejandra, pero ¿qué acta de reunión si no hemos tenido reunión? Estamos formulando el proyecto. La estructura del acta de reunión, la estructura del control de documentos y la estructura de la revisión de entregables, que lo hablábamos ayer en la clase con los otros compañeros y decíamos que podría ser inclusive un checklist a los entregables. ¿Listo? Eso sería pues lo que tenemos que desarrollar para nuestra actividad. Sé que es bastante información, sé que es bastante el Profe, trabajo. Dime, me Daisy. repite por favor los 3 documentos obligatorios. Ahí Profe, están si en la puedes volver a presentación. poner la imagen. ¿No están viendo la presentación?
Qué pena. Sí, sí se ve. Listo. El acta de reunión es el primer documento, ahí sí. El control de documentos es el segundo documento y la revisión de entregables es el tercer documento. Quisiera saber si me dice. Vale. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración. ¿Quieren que revisemos algo antes de finalizar nuestra clase? Profe, buenas, no, por mi parte creería que no. Sin embargo, pues no estoy exento de que me surja alguna pregunta y pues ahí sí en ese escenario te la haría por el foro. Estoy Por... súper pendiente por el foro si Sí, empiezan a hacer preguntas. Obviamente tratemos de revisar la información en barrido mañana. ¿Para qué? Para que si hay dudas, pues me las dejen y yo alcance a responder. O sea, no me vayan a dejar las preguntas el miércoles 10 de la mañana porque no voy a alcanzar a responder todas las que me hagan. Pero claro que sí, estoy súper pendiente para poderlos apoyar. ¿Listo? muchas gracias, profe. Vale, Walter. Quisiera saber cómo les pareció la explicación de hoy, si quedó más claro el trabajo que debemos hacer, si ya lo logran dimensionar, que es pues una parte importante. Profe, pues así así hablándolo, así como más en contexto. mm, Me hubiera gustado más que la clase anterior se hubiera tocado ese tema más amplio para que así tuviéramos el contexto de manera general y ya pudiéramos dimensionar muchas cosas. Mm, Eso por un lado, pero de igual manera pues la clase está muy explicativa. Me gustó los puntos. Ese paso a paso de los puntos es un apoyo bastante gigante para que nos pueda ayudar a desarrollar las actividades. Recopilando, pues me disculpo porque llegué 10 minutos tarde al ingreso a la clase. Escuchaba que hay plazo hasta el miércoles mediodía, profe, para la entrega de la actividad. Miércoles 10 Entonces, de diciembre a las 12 del mediodía. Sí, señor. listo, profe. Es eso nomás, pero sí me gustó la explicación. Este paso a paso en el documento, pues que ya está en la plataforma que lo acabo de ver, en la plataforma de la presentación de de lo que acabas de explicar, pues ya nos apoya bastante en el desarrollo de la actividad. Y bueno, reitero, pues nuevamente, profe, la estaré molestando si llegan a surgir dudas, si me llego a perder, te escribiré por el foro. En los horarios habituales tampoco voy a ser tan atrevido, es un domingo a las 9 de la noche o... No, pero me pueden dejar mensajitos, digamos, si ¿Vale? el domingo se genera la duda, el lunes es festivo, pero Sí, también estoy súper pendiente el lunes, sé que eso genera pues una dificultad, entonces no se preocupen, si hay mensaje el domingo en la noche, les garantizo que yo el lunes dedico una hora, ahorita y media a revisar si hay dudas, preguntas y dejarles los mensajitos resueltos. ¿Listo? listo, profe, gracias por el apoyo entonces, muy amable. Vale, Walter. Jennifer, sí, bueno, creo que es un ir avanzando, permite en este punto del trabajo dimensionar qué debemos complementar, qué podemos avanzar y pues en dónde vamos en cuanto a la entrega. Hoy es de esos días que no quieren a la profesora, pero realmente sé que vamos a salir bien, como nos fue de bien en la primera actividad, sé que va a salir bien la segunda actividad también. Estoy súper pendiente de ustedes y pues, con esto daríamos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Vale, profe, gracias, buenas noches. Linda noche para todos. No, profe, muchas gracias. Vale, Luis. Gracias, profe. Muchísimas Listo, linda noche para todos. Ya las diapositivas están disponibles en plataforma. Gracias, profe. Vale, perfecto. Gracias, profe. Descansen, buenas noches, hasta luego. Vale, lo mismo. Hasta luego. Chao, Yoli, también. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, William, linda noche también. Muchas gracias, profe. Lo mismo para ti, Arles, que descanses.